Jesús se encuentra. Carlos. Edward. ¿Quiénes están, por favor? ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo está Isabel? Quedamos en que íbamos a retornar a las 12:30. Son 2 minutos más, así que voy a retomar las clases, por favor, chicos. Buenas tardes, bueno, doctora. Hola, ¿cómo está Jesús? Buen provecho, bien. Espero que haya degustado algún platillo, querido Jesús. Gracias, doctora, igualmente. Ok, muchas gracias, muy amable. Right. Bien, chicos. Este es un escenario en el cual quisiera complementar este módulo, parte 1, ítem 2, por ejemplo, con lo que corresponde a las diferentes maneras, formas de comportamiento, ¿ok? Actitudes con las cuales solemos afrontar o responder la presencia de un determinado tipo de conflicto. ¿De acuerdo? Entre todas ellas, por ejemplo, tenemos la primera forma, el primer estilo de cómo reaccionamos ante un conflicto. Por ejemplo, el estilo de la evasión. ¿Qué implica este estilo? De que simplemente con nosotros no va el conflicto. Y tampoco nos interesa la manera como puede afectar a la otra parte. Esto implica el total o absoluto silencio. Right? Esto es perder, yo pierdo, pero también tú pierdes. ¿Está claro? Entonces acá no hay ninguna capacidad, ninguna predisposición de poder responder o afrontar este conflicto. Es la total inacción de las partes. ¿Está claro? Es el denominado entonces evasión, perder, perder. ¿Está claro? Un segundo comportamiento o forma, por ejemplo, es la de competir, competencia. ¿Qué significa competencia? Estilo de la competencia. ¿Qué implica esto? De que mi pretensión únicamente es ganar. Voy a abordar, voy a afrontar, pero yo voy con el único objetivo de ganar en este conflicto. No me interesa cuánto debe de perder o afectar a la otra parte. Dosificaré, no sé, asignaré todos los elementos permisibles posibles. Lo importante es que de este conflicto yo gano. El porcentaje, la manera como quede afectada a la otra parte, ya saben. No va conmigo. No me interesa en otros términos. Este es otro estilo también negativo de cómo podemos nosotros llegar a abordar un determinado conflicto. Es un estilo frecuente y me gustaría que ustedes vayan perfilando, siempre retrotrayendo el vídeo que han visualizado. ¿De acuerdo? Otro escenario de poder, por ejemplo, es afrontar un determinado conflicto, es la de poder sesionar, es decir, la cesión. ¿Qué implica esto? Perder, es decir, ganar. ¿Qué implica esto? No me interesa cuánto me va a afectar, qué puedo perder, no me interesa la manera que gane el 100% y yo el 0%. El objetivo es que salgo de este conflicto. Totalmente nefasto. Lo contrario en el escenario, en el estilo anterior. Hay modalidades, hay formas también de este tipo de respuestas, chicos, o estilos de afrontar o resolver un determinado tipo de conflicto. ¿Ok? Otra es, por ejemplo, la de poder transaccionar, la de poder transar. ¿Eso qué implica, chicos? Es el comportamiento que parte de una cesión mutua por parte de los involucrados. ¿Eso qué significa? En esa cesión mutua toman la decisión de poder ganar poco y perder poco. Es decir, hay una ya acción de las partes.
sabemos que existe este problema, este conflicto. Lo importante es que evitemos que siga prosperando, creciendo, afectando a terceros inclusive. ¿Right? Por lo tanto, nos sentamos para poder transaccionar, ¿ok? Negociar, resolver. Ganamos poco y también perdemos poco. ¿No? Esa es otra manera de poder resolver los conflictos, ¿de acuerdo, chicos? En este caso, por ejemplo, un quinto estilo de resolución de conflictos viene a ser la colaboración. Como su nombre lo dice, colaboran las partes. Es decir, es un tipo, digamos, de resolución de conflictos muy poco puesto en práctica, pero que es la mejor alternativa. En este, por ejemplo, toman la decisión de afrontar, conocer el grado, digamos, de afectación de ese conflicto y buscar todas las vertientes de por dónde pueden ambos salir ganando de este conflicto. El objetivo es ganar, ganar con este estilo de resolución de conflicto. Siempre, por favor, retrotraigan el vídeo. También me va a agradar que ustedes, al margen de las 3 preguntas, traigan también a colación este ítem, por favor. Oh my God. Pues, ya saben, entonces, acá el estilo de resolución de conflictos, ya sabemos, a ver, es la preocupación porque, por ejemplo, solamente tenemos en el plano cartesiano, si se quiere, la posibilidad de recurrir a 5 tipos, digamos, de resolución de estos conflictos, ¿ok? La preocupación del uno es alto o también puede ser, digamos, bajo, preocupación por el otro, ¿sí? Ambos escenarios, ¿de acuerdo? Okay. En el plano, digamos, cartesiano, repito, imaginemos que estamos en ese escenario y de qué formas podemos buscar, adoptar, qué estilo de resolución de conflictos. En el cotidiano ya saben que todos enfrentamos y afrontamos conflictos de múltiple naturaleza y ya tenemos a disposición estos estilos. Pueden ustedes identificar una de ellas y hacer la suya si se quieren. Análisis del conflicto, chicos. ¿Qué implica esto? Que ante el conflicto es necesario, para entenderlo, seccionarlo en partes, eso ya hemos dicho en días anteriores, analizarlo y recorrer cada queja de la parte para comprender los diferentes elementos involucrados. Acá, al momento de, desglosar, subdividir, sesgar, si se quiere, en partes, para poder entender la presencia de un determinado tipo de conflicto, implica la posibilidad, oigan, que en esta subdivisión a lo mejor encontramos ese interés real que estábamos esperando conocer, porque ambas partes vamos con posiciones encontradas, ¿verdad? Por eso hay fricción, hay conflicto, hay choque. Pero cuando nosotros hacemos ese análisis subdividido, es probable que en esta subdivisión, repito, podemos detectar, podemos identificar lo que realmente nos interesa a las partes. Entonces, es pertinente recomendar hacer ese tipo de análisis del conflicto. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer esos análisis del conflicto, siempre vamos a hacer una especie de correlación con lo que es la estructura del conflicto. ¿Qué implica la estructura del conflicto? ¿Okay? Siempre vamos a llegar a la conclusión de que para poder identificar que tenemos problemas pendientes, conflictos pendientes, vamos a seguramente estar conscientes que tenemos una situación conflictiva. Está presente esa situación conflictiva. Y la manera como nos enerva, cómo nos afecta, es cuestión de que sinceremos, conozcamos cómo nos afecta esa situación conflictiva. ¿Y qué pasaría si simplemente
evadiéramos? ¿Qué pasaría un abordaje de diferente naturaleza, estilos varios? Porque ya conocemos que tenemos una situación conflictiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya hemos podido percibir, nos hemos percatado que existen actitudes conflictivas, tanto del uno como del otro. No era tan evidente, pero una vez que hemos identificado que estamos viviendo un escenario, una situación de conflicto, ¿cómo es que identificamos? Cuando nosotros, a ver, involuntariamente o voluntariamente decimos, no doy un paso más acá, ¿por qué? Hay alguien que realmente me enerva, hay alguien que realmente me obstruye. Eso es admitir como estas actitudes que estamos luchando porque también hemos podido capturar, hemos podido detectar que la otra parte, idem, demuestra con sus actitudes que estamos en una situación conflictiva. ¿Right? ¿Eso qué implica, chicos? Hay comportamientos, a ver, conflictivos de ambas partes. Si ayer, en términos genéricos, no conocíamos bien si realmente existía o no existía, hoy estamos evidenciando, estamos detectando, identificando que tenemos una situación conflictiva. Y hemos podido realmente corroborar esto a través de actitudes, a través de comportamientos. Uno y el otro están nutriéndose, están alimentándose y nos torna vulnerables y decimos, no puedo posponer esta reunión que tengo que propiciar, tengo que romper seguramente esa barrera de paradigma que no me permite dar un paso adelante para poder demostrar que yo tengo agallas, que yo tengo el liderazgo para poder acometer este conflicto. Muchas veces nos quedamos en el limbo, a la espera o la terquedad de que dé el primer paso a la otra persona. Mientras tanto, permitimos que este conflicto llegue a categorías mucho más vulnerables que ya no afecta solamente a las partes, sino a segundos y terceros, chicos. Por lo tanto, oigan, es recomendable estructurar el conflicto en el cual nos estamos sintiendo vulnerados o somos parte de ese conflicto. Y que las mismas que con actitudes y comportamientos hemos podido evidenciar y exige la imperiosa necesidad de tener que abordar y resolver. ¿Está claro, chicos? ¿Cómo es que evidenciamos una situación conflictiva? Por ejemplo, ¿ah? Las partes. Ya saben, puede ser una persona versus otra persona. Grupos respecto a grupos, una persona sobre grupos. Es decir, hay asuntos conflictivos. Ya saben, en el conglomerado de conflictos del cotidiano. Hipotéticamente laboral, hipotéticamente sentimental, hipotéticamente, por ejemplo, deportivo, hipotéticamente, inclusive la competencia a veces, muchas veces de carácter desleal en el ejercicio de las carreras profesionales. ¿Right? Entonces son conflictos, señores. Entonces, los asuntos conflictivos nos permiten, obviamente, a través de esa estructuración, qué objetivos y qué intereses tenemos para poder afrontar ese conflicto. ¿De qué manera nos afecta? ¿Cuál es el grado de gravitación en uno y el otro escenario? ¿De acuerdo? Esa es la situación conflictiva. Entonces, ¿por qué es que hacemos esta distinción? Porque a futuro, cuando ustedes tengan que conducir los procedimientos conciliatorios, chicos, acuérdense que lo primero que tienen que tener la capacidad de implementar es la técnica de la escucha activa. Y en ella van a identificar cuál es el escenario conflictivo. Dentro de ese escenario, oigan, cómo evidencian los asuntos conflictivos las partes. ¿Qué objetivos esperan?
¿Qué grado de posición tienen? Finalmente, una vez que nosotros detectamos los objetivos, ¿cuál es el interés real? Por eso es que es pertinente, es necesario que ustedes sitúen lo que es ese escenario conflictivo. ¿De acuerdo? Entonces estamos haciendo una simulación acá, pero luego también estamos viendo el campo de los 8. ¿Bien? Si hay alguna pregunta pendiente por este lado, plantéenla, por favor. Actitudes, ya hablamos de situación. Ahora vemos de las actitudes conflictivas. Ya, estas actitudes conflictivas, por ejemplo, van a proceder a través de las percepciones. Ya saben que en las percepciones conjuga una serie de matices. Ya saben, el aspecto cultural, el aspecto de la formación académica, la información, el aspecto socioeconómico-cultural, también dijimos, es decir, la idiosincrasia, usos y costumbres, como del vídeo, por ejemplo, ¿cierto? ¿Ok? Por lo tanto, chicos, ahí tenemos las percepciones, las mismas que van a permitirnos, por ejemplo, visualizar, conjeturar, percibir el mismo tipo de conflicto bajo diferentes vertientes. Por eso es que realmente percibimos esa situación conflictiva desde diferentes ámbitos. Mi formación, mi preparación difieren mucho respecto a ti. Inclusive, acá vamos a evidenciar, por ejemplo, que muchas veces está presente los aspectos de los estereotipos, las discriminaciones de color, género, right, varios factores que realmente hacen de que muchas veces las actitudes estén a flor de piel en unas más, en otras menos. ¿Está claro? Las emociones. ¿De qué manera me está afectando? ¿Cuál es mi grado enorme seguramente de autocontrol para evidenciar mis emociones? Llanto, mutismo, violencia, reacción, acometimiento, qué sé yo. Miren, son todos enfoques para evidenciar lo que son las actitudes conflictivas. Acuérdense que el silencio dice más. En la medida en que tú sepas lecturar esos mensajes, vas a estar en capacidad realmente de conducir idóneamente, adecuadamente, un procedimiento conciliatorio. No crean que porque hay alguien que no dice nada, hay un mutis, no hay nada que hacer. Sí hay mucho que hacer, porque los mensajes son tan evidentes. ¿Right? Ya saben, cuando ustedes están conduciendo un procedimiento conciliatorio y se produjera un escenario de mutis en una de las partes, ¿qué es lo que hacen? Ipso facto, automáticamente, sin dilación alguna, llevarlos a las sesiones privadas, las reuniones caucus, ¿verdad? Porque en esas reuniones caucus vamos a tener la posibilidad de poder conocer de cerca a esa parte que estuvo sumido en un silencio total o estuvo sumido en un llanto total, conocerlo, qué es lo que está ocurriendo en esas reuniones privadas, siempre cuidando el tema, ya saben, de la imparcialidad y la confidencialidad. Vamos a permitir dialogar. Que esa persona que la reunión ampliada no quiso realmente expresar, explayar el grado de afectación de ese conflicto, de esa situación conflictiva, pero sí estamos en una reunión privada que le garantizamos como conciliadores, como terceros imparciales, que pueden confiar en nosotros porque vamos a poner en práctica el tema de la confidencialidad, principio primigenio en todo procedimiento conciliatorio. ¿Está claro, chicos? Wow. ¿Alguna pregunta acá? Está claro, ¿verdad? Bueno. Comportamientos conflictivos ya saben, ¿no es cierto? En los estilos, actitud, comportamiento. Por ejemplo, acá tenemos 5 formas probables de poder afrontar un determinado tipo de conflicto. Ya saben,
la de competir, la de colaborar, la de evadir, la de ceder, transigir. Cada una de ellas tiene sus respectivos manejos o maniobras. Simplemente a veces es perder, perder, ganar, perder, ganar, o simplemente ganar un poco, perder poco. O finalmente, ganar entre ambos, lo poco dentro del conocimiento realmente de la realidad del conflicto. 5 escenarios probables de poder asumir comportamientos actitudinales frente a un determinado conflicto. ¿De acuerdo, chicos? Todo eso, traten de conectar con la visualización de la vida. Mapa del conflicto. Mapa del conflicto, chicos. Es interesante hablar del mapa del conflicto. ¿Por qué? Porque realmente, chicos, hay diferentes estudios, investigaciones varias, de que para poder perfilar mejor aún la presencia de un determinado tipo de conflicto y sobre todo, oigan, la complejidad, el grado de, digamos, manifestación o categorización del problema. Entonces, hay propuestas que la mejor forma es manejarla a través del mapa del conflicto. Este mapa del conflicto, por ejemplo, fue propuesto por autores varios. En 1900, por ejemplo, 70 en Norteamérica, Paul Wootham proponía que la estrategia más al alcance de cualquier persona que quiera manejar un procedimiento conciliatorio es conocer en primer término a la persona. La persona con su situación conflictiva, quiénes son los involucrados en este conflicto. Actitud conflictiva, cómo evidencian con sus percepciones y sus emociones. Estamos hablando de la persona. Es que bajo la propuesta de este mapa del conflicto, la recomendación que hacen los investigadores es que sepamos, discriminar, alejar las personas del problema. ¿Okay? Primero investiguemos a esa persona. ¿Quiénes son las partes? ¿En qué nivel realmente lo estamos identificando respecto al problema, al conflicto? ¿Qué grado de percepción tienen respecto al conflicto? ¿Qué emociones manifiestan? Acá. Asimismo, chicos, si ya tenemos a la persona, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo viene afrontando este conflicto? ¿Ah? ¿Qué comportamientos conflictivos tienen, por ejemplo, dentro de lo que es la dinámica? ¿Está en estado de latencia? ¿Está iniciándose? ¿Ya está en pleno desarrollo? ¿Cuál es la solución probable que quieren plantear? Es decir, acá, ¿y cómo es que interactúa la comunicación? ¿Se quebró totalmente? ¿Ambos se comunican? ¿Solo uno de ellos? ¿A través de intermediarios? ¿Cómo está la comunicación? ¿Sí? Proceso del conocimiento del conflicto. Persona, proceso. Para luego deslizar el tema del problema. Situación conflictiva. Acá en la situación conflictiva vamos a nosotros, conocer, evidenciar los asuntos. ¿De qué forma? ¿Cuál es el tema específico? Muchas veces el aspecto de la discriminación, la exclusión, el color de la piel o X circunstancias. ¿Right? Las postergaciones por el tema de preferencias, por ejemplo, por, ya hemos dicho, los primogénitos, las primogénitas, etc., etc., ¿verdad? Objetivo. ¿Qué objetivos esperamos? ¿Ok? ¿Cómo la interacción de las partes? ¿Ok?
que nos permitiría resolver ese conflicto? ¿Cuál sería el interés real nuestro? Y también de la otra parte. ¿Acá? Es decir, vamos a hablar acá en el tema de la situación conflictiva también, la procedencia del conflicto, vale decir, las fuentes del conflicto. Está la propuesta concordante, por ejemplo, con la propuesta de este investigador norteamericano Paul Webster, conjuntamente con Juan Pablo Lederach. ¿De acuerdo? Esto es una alternativa interesante, chicos. O sea, un poco con la práctica, por ejemplo, uno se pone muy exquisito en el abordaje de los conflictos. Acuérdense que en tanto y en cuanto nosotros sepamos ser estrategas en el manejo de todo procedimiento conciliatorio, hemos dicho que nunca vamos a ir con las manos vacías a un procedimiento conciliatorio, porque en las fases previas hemos tenido la acuciosidad, hemos tomado la decisión de involucrarnos totalmente en primer término. Si la petición, si la solicitud de la parte solicitante es materia conciliable o no. Asimismo, hemos llegado a la conclusión que ya es una materia determinada, ni siquiera está en un escenario de determinable, que por eso podemos a lo mejor detectar ya en la fase de la comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, de eso se trata. Esta estrategia del mapa del conflicto es interesante. Pero ya saben, esto es manejo estratégico desde la fase previa. Me involucro quiénes son las partes. Cuando digo las partes, ¿acaso A y B? Con todas sus situaciones conflictivas, actitudes, por ahí, el grado de madurez del conflicto, del problema. ¿Cómo está el proceso? ¿Okay? Más allá, ¿quiénes son las partes? ¿Existe diferencia entre las partes? ¿Son de la misma familia? ¿Cómo está el grado de la percepción y las emociones de las partes? ¿Se dan cuenta? Es toda una situación exquisita, sí, pero sí requiere un trabajo estratégico. Y si realmente vamos ya con esa estrategia, probablemente sepamos que el procedimiento conciliatorio, con ese conocimiento previo, ya pudo habernos permitido establecer escenarios hipotéticos de resolución de ese conflicto. Pero, ¿qué va a pasar en otro escenario? Siempre la irresponsabilidad. ¡Oh! Hoy tengo 2 audiencias de conciliación. Creo que, pero de todas maneras, es el mismo tema. A ver, pensión alimenticia. ¿Cómo es un tema? Oigan, chicos, siendo el mismo conflicto, dijimos, va a diferir uno respecto a otro procedimiento porque las partes son distintas. Y también saben que es distinto porque no sabemos cómo está la situación conflictiva. ¿Qué actitudes? ¿Qué comportamiento? ¿Cómo está el grado de afectación del conflicto? Y si nosotros nos hemos vacacionado, ya saben. Acuérdense, chicos, que de ahora ustedes son los próximos operadores, ¿sí?, de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Máximo, se están ustedes perfilando para poder complementar con su actualización, con su estrategia, sobre todo con su liderazgo, de que es pertinente continuar construyendo la cultura de paz en el Perú. En la manera en que nos compremos el pleito, esto va a ir mejor. Pero si nosotros somos irresponsables, no va a funcionar el manejo de la solución de conflictos a través de la opción que tenemos para la sociedad. Entonces, para decir que somos la entidad paralela al ente monopólico,
jurisdiccional y somos centros de conciliación, muy bien, preparémonos. ¿Bien? Cuando hablamos de personas, chicos, nos estamos refiriendo, por ejemplo, en forma desagregada, ¿quiénes son las personas involucradas? ¿Quiénes son los que están directamente insertos en el conflicto? ¿Quiénes pueden influir en el resultado? Es decir, chicos, muchas veces nosotros creemos de que solamente son A y B, pero no, hay terceros que influyen, que maniobran, que inciden en el tema de la reacción de una de las partes o las partes finalmente. Por lo tanto, ¿quiénes son los involucrados directamente? Juanito versus Juanita. Y sobre ellos, ¿quiénes son? ¿Quiénes pueden influir en el resultado del accionar de las personas, de las partes? Identificarlos, por favor. Dentro de esa identificación, ¿cuál es el grado de conocimiento de ese conflicto de las partes que propenden a influir en la solución de los resultados esperados? ¿Right? Percepciones. ¿Cómo ve cada uno la situación? Es decir, estudiar, conocer. Si es el solicitante, por ejemplo, sobre obligaciones de dar suma de dinero, por ejemplo. ¿Quién es? ¿Qué actividad desarrolla? ¿Actualmente en qué escenario vive? Todo eso. De tal manera que el día de ella sabe, no vamos con las manos vacías, vamos con conocimiento y estrategias para propender a resolver ese conflicto. ¿De qué manera perciben el problema? Emociones. ¿Ah? Tratar de ir para eso, ya saben que tenemos las tecnologías de información y comunicaciones. No están simplemente para poder chatear, ¿verdad? O para poder intercambiar mensajes también interesantes, para también ingresar seguramente a Facebook información, qué sé yo, para direccionar, manejar diferentes objetivos. Pero hoy el espacio virtual nos permite conocer, chicos, a las partes. ¿Ah? Emociones, cómo se afecta a cada uno. Interesante cuando se trata de analizar a las personas o a la persona. Proceso. Comportamientos. ¿Qué piensan que puede ocurrir? Es decir, ya conocemos las partes. Un poco con informarnos la petición de la parte solicitante. Estamos nosotros en condiciones de decir qué piensa la parte solicitante. Y si es pertinente, carambas, informarnos cómo es que ha ido afectando, qué comportamientos ha ido, digamos, como respuesta adoptando la otra parte. En este caso, el invitado o la invitada. O las, ¿de acuerdo? Invitados e invitadas. Dentro de la dinámica del conflicto, por ejemplo, ¿qué acciones han realizado? ¿Qué acciones, chicos? ¿Qué asunto lo empezó todo? Es decir, acá en la dinámica, ¿cómo es que en el estado actual, por ejemplo, se encuentra ese conflicto? ¿En un estado de latencia? ¿Cómo se inició todo? ¿Cómo fue? Cuéntamelo todo. El día de. Pero repito, yo no voy solamente a escuchar. Voy canalizando, corroborando, confirmando aquello con el cual, con la información previa concurrida a esa audiencia. La comunicación. ¿Qué actividades han aumentado el conflicto en el pasado y lo están haciendo en el presente? ¿Okay? ¿Cuánto de historia tiene este conflicto? Generacional, acuérdense lo que nosotros hablábamos del patriarca respecto a la reacción de los nietos. ¿Ah? Hay casos de esa naturaleza, chicos. ¿Ah? ¿De qué manera se comunican, hemos dicho, cuando hablamos de la comunicación? ¿Existe aún la comunicación o hay una quiebra o ruptura total? Problema. ¿Qué fuentes dieron origen a ese problema? ¿Por qué se da ese conflicto? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió? ¿Por qué consideramos que surgió de esa fuente? ¿Cuáles son algunas de las fuentes que dan origen al conflicto? ¿What?
para que luego podamos nosotros establecer las posiciones. ¿Qué solución desean? Hacer una especie de sondeo, ¿right? Pero sobre todo, chicos, ya ir, repito, preparados en el tema del manejo del mapa del conflicto y qué posiciones asumen las partes, soluciones concretas y específicas. Es decir, ¿qué propongo? ¿O qué lluvia de propuestas tienen para poder asumir los escenarios probables de solución de esos conflictos? ¿Okay? ¿Por qué consideramos que es pertinente abordar tal vez con mayor asiduidad el escenario, digamos, de la lluvia de ideas? ¿Okay? Acuérdense que la característica fundamental de un procedimiento conciliatorio es que la solución proviene de las partes. Los conciliadores, no lo olviden, somos los terceros imparciales que facilitamos la comunicación entre las partes. ¿Me fue a entender, verdad? Problema. Seguimos. Asuntos conflictivos. ¿Cuáles son los puntos que desean resolver las partes? Cuando nosotros manejamos con estos criterios el procedimiento conciliatorio, podemos llevar a este escenario a las partes, perfilando mediante preguntas abiertas, cerradas, acaso reflexivas, o acaso circulares si el escenario justificara. Acuérdense, chicos, que no necesariamente en todo procedimiento conciliatorio planteamos preguntas. Solamente planteamos preguntas que no sean interrogatorios, oigan, porque las partes son vulnerables. Acuérdense que muchas veces las partes concurren a un procedimiento conciliatorio manipulado ya o con absoluta, además, intención de libertinaje, de maniobra, o acaso simplemente un escenario de total desinformación. Por lo tanto, entonces, chicos, ¿cuáles son los puntos que desean resolver las partes? Nosotros perfilamos por ahí. ¿Cuáles son los temas centrales que serán discutidos por las partes? En nuestra agenda. Todo está probablemente establecido. Nosotros hemos asumido ya escenarios hipotéticos de por dónde va a discurrir el desarrollo de ese procedimiento conciliatorio. ¿De acuerdo? Seguimos entonces con el tema del manejo del problema. ¿Qué intereses, valores, preocupaciones reales tienen respecto a ese problema? Vale decir, las partes son conscientes de los factores culturales que influyen en su expresión de posiciones, intereses y necesidades. Cuando nosotros hablamos de problemas, es eso, chicos. ¿Qué interés tiene de afrontar, de resolver ese conflicto? Porque acuérdense que no es recomendable que propendamos a resolver un determinado conflicto basado únicamente en sus posiciones. Acuérdense que una posición obedece simplemente a la sintonía de yo quiero y no hay. Es una terquedad total. Yo quiero esto. No interesa si existe o no existe un argumento. Una terquedad que no justifica esa conducta, pero está presente. En tanto que si nosotros propendemos a conocer realmente los intereses, como su nombre lo dice, va a implicar qué deseo, por qué deseo, para qué deseo, cómo deseo y cuándo deseo. ¿Se dan cuenta, chicos? Esos son los intereses. Las partes reconocen sus necesidades. Okay. Por eso es que están, digamos, con la disposición de darnos a conocer su problema. ¿Qué es lo que le preocupa a cada uno? ¿Okay? Acá, por ejemplo, nos pueden decir, no solamente soy yo, que soy la cónyuge, porque finalmente
este personaje sabe que yo anteriormente estuve elaborando, pero que ante el hecho de que alguien tenía que quedarse con nuestros menores hijos, tuve que decirle, bien, tú por favor, ya hoy está elaborando en forma presencial, alguna vez semipresencial, pero realmente yo ya no trabajo. ¿Por qué? Aparentemente nos pusimos de acuerdo que uno de nosotros tenía que sacrificar su espacio laboral. Y por sorteo, lamentablemente, me toca a mí. Pero hoy me está diciendo que yo dependo mucho de él. Eso no es real. Esa persona no sabe que ayer, cuando yo laboraba, yo cumplía, oigan, con la pensión alimenticia, con la pensión, perdón, con la pensión académica de mis hijos. ¿Okay? Buscaba no solamente asegurar la calidad de institución educativa, universidades, qué sé yo, aseguraba, oigan, escenario de su presentación, su atavío, su vestuario, y todo eso era parte de mi remuneración. Oigan, y yo mejorara la calidad alimenticia, porque permítanme decir, si comparábamos la percepción mensual de remuneraciones, yo en mi condición de gerente de la entidad financiera XYZ, tenía 15.000 soles mensuales. Mientras que este señor que se dedica día y noche a trabajar, solamente percibe casi el 50% de lo que yo percibo. Entonces, ¿de qué manera él me puede emplazar? ¿Se enfrenta a conflicto? ¿Existe? Existe, señores. ¿Ah? ¿Qué es lo que le preocupa a cada uno? Simplemente reconocer a lo mejor. Dejar de emplazar, dejar de criticar, enarbolar históricamente como fue anteriormente a este escenario actual, a este contexto actual. ¿Qué buscan satisfacer las partes en conflicto? A lo mejor, simplemente, quiero el reconocimiento. Que nunca más salga esto, Vamos a tratar de adecuarnos, sujetarnos, a no desmejorar la calidad alimenticia, pero tampoco afectar el escenario de la perspectiva educativa de nuestros menores hijos. Eso es correcto. Recomendaciones para el abordaje del conflicto, chicos. ¿Cómo podemos nosotros manejar un procedimiento conciliatorio? Tratar humanamente a las personas. ¿Eso qué significa? Oigan, el hecho de ser conciliadores no implica que se tornen como las divinas tomadas, como los dueños de la verdad. Acuérdense que ustedes no tienen la opción a opinar, no pueden recomendar, no pueden proponer, plantear, porque la solución es de las partes. Por lo tanto, chicos, nunca olviden que están ustedes tratando con seres humanos que tienen sentimientos, que tienen frustraciones, que tienen per se toda una concatenación de escenarios vividos, las mismas que pueden afectar su estándar actual. Por lo tanto, por favor, nuevamente, nunca olviden que a las personas se les trata humanamente, porque nosotros también somos humanos, no somos extraterrestres, ya dijimos, no somos ETs, ¿de acuerdo? Facilitar un proceso que mejore la comunicación. Es decir, chicos, hemos dicho, bingo si llegamos a levantar ese documento denominado acta de conciliación, pero que colateralmente, complementariamente, podamos corregir el escenario de la conexión entre las partes. ¿Ah? Propender a mejorar o recuperar la comunicación, el diálogo entre las partes. Eso es mucho mejor, chicos. Restituir a lo mejor el escenario inicial. ¿Cierto? Que se quebraron ya que ayer éramos, bueno, socios en esta organización, esta empresa, pero pasaron tantos escenarios de daños, ofensas, diatribas, insinuaciones. Esto desdibujó
quebró en el mejor de los escenarios la comunicación entre nosotros. Pero fruto de este procedimiento conciliatorio, vamos a mejorar esta comunicación. ¿Okay? Afrontar las raíces del problema. ¿Eso qué implica, chicos? Para eso es la escucha activa. Para eso es, oigan, esa técnica del parafraseo. Y para poder parafrasear, acuérdense que tienen que aprender a escuchar. Escucha activa. Escucha activa, ¿qué implica? No solamente tenemos que estar acá escuchando el mensaje verbal que nos están transmitiendo. Y nosotros vamos ahí chateando. Nosotros vamos lecturando cualquier cosa. Señores, qué craso error. Fíjense que la escucha activa implica la capacidad no solamente de poder lecturar, de poder comprender la transmisión del mensaje verbal, sino sobre todo tener la capacidad de concentrarnos y lecturar tramas, el mensaje no verbal, gestual, que con eso nos dicen tanto y todo. Y sobre todo también complementar con el mensaje paraverbal, ya dijimos, tonos, timbres de voz. Todo eso va a permitir, chicos, que sepamos cuáles son las raíces y en qué escenario de problema estamos. Tomar en consideración los intereses de las personas. Por eso es que al concentrarnos, al momento de plantear una determinada pregunta, porque todavía estamos en incertidumbre, hay dudas, ¿cuál es el interés real de esta personita? Quiero, por favor, detectar. Planteo, por ejemplo, una pregunta abierta, cerrada. Cerrada a lo mejor. ¿Cuántos hijos tiene? 1, 2, 5, etc. ¿Era de noche, día? Día. Pregunta cerrada, ¿no es cierto? ¿Cuál es el monto real? Okay. 10.000, 20.000 dólares, soles. Chicos, esto es lo que quería realmente finalizar con ustedes para el manejo de este módulo denominado conflicto. Con la certeza de que hemos llegado a un excelente puerto porque hemos llevado casuísticas comprensibles. Yo sé que esto va a ir bien. Chicos queridos, por favor, prepárense. A ver. Vamos a llamar. Zulín. ¿Se encuentra Zulín? Zulín. ¿No? Sorry. No está Zulín. Zulín, sí está Zulín. Zulín Arias, ¿cómo está? Ok. Chicos. Mejor al final. Porque no quiero realmente emplazarlos en esta interacción. ¿Qué tal si mejor descanse 5 minutos, chicos? 1:25, empezamos el examen. ¿De acuerdo, chicos? Es un examen sumamente sencillo. Así que, por favor, descansen ese espacio de tiempo mientras coordino el link para que puedan ingresar al aula Classroom, por favor. Doctora. Sí, Manuelito. Una consulta, ¿el examen es vía Classroom? Sí, les van a enviar un link les va a enviar para que puedan accesar a ella, Manuelito. Ah, ya, ojalá esté instalado acá el Classroom en mi celular, estoy por motivo de trabajo fuera. Ya, voy a verlo, voy a solucionarlo. Muy amable, doctora, gracias. Está bien, de acuerdo, bien.